Si pienso que no pasó por madera, leo la etiqueta, pero también leo la contraetiqueta. Porque si es 2019 y estamos en 2024, yo pensaría, este vino podría comprarlo siempre y cuando haya pasado por madera. En la etiqueta, si los vinos pasaron por madera, debería de darme luces con palabras, por ejemplo, como crianza, roble, madera, inclusive reserva, gran reserva. Esos son palabras que me indicarían si este vino pasó por madera. Hay marcas que se llaman reserva, reservado, y eso de alguna manera induce a que el consumidor crea que es un vino que pasó por barricas de madera, y no es así. Sobre el punto de estas palabras que les había comentado de reserva, gran reserva, crianza, roble, fíjense que hay países que no le paran ni medio a estas palabras, como es el caso de Argentina, de Chile, porque esto obedece, en el caso de España, una regulación. Si un vino español tiene en su etiqueta y dice crianza, es porque, de acuerdo a la ley, ese es un vino que pasó hasta un año en barricas de madera. En el caso de los vinos reserva, pasan un mínimo de un año en barricas de madera. Tú te preguntarás, bueno, mientras más viejo ese vino es de mejor calidad, depende. Por eso lo más importante es el conocimiento y que tú de alguna manera simplemente no te dejes llevar cuando veas que simplemente te diga reserva, sino que oye, verifiques y leas. Muchas veces no nos gusta leer, ¿eh? Muchas veces no nos gusta leer las cosas, y lo mejor es que nosotros podamos verificar leyendo la contraetiqueta. Esta de Tierra del Fuego no tiene el año. ¿Y esto qué quiere decir? Que este es un vino que, como no tiene el año, entonces no es un vino que esté bueno. El hecho de que no tenga el año la botella significa que aquí dentro hay mezclas de diferentes cepas. Por lo general son vinos blend, mezclas de cepas, mezclas de uvas, y que también pueden ser mezclas no de un mismo año de cosecha. Puede haber mezcla allí de diferentes años. Bienvenido a mi canal, mi nombre es Carlos Manuel Torrealba y el día de hoy te voy a enseñar a leer una etiqueta de vino. ¿Qué pasa cuando te dicen esa etiqueta? Si el vino pasó por madera, si es un vino joven, si no te dice nada, si no te dice el año, qué significa el año, qué significa la cepa, qué significa la región. Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver en primer lugar cómo está compuesta una botella de vino. Lo primero que nosotros vamos a observar es, si vamos de arriba hacia abajo, es que acá tenemos un precinto que muchos países suelen tener. En el caso de Venezuela, este precinto significa que este es un producto pues que pagó debidamente sus impuestos, y una vez que el producto se nacionaliza, se pagan los impuestos y se le coloca esta banda de manera de que sea un producto legal y que no sea un producto que haya entrado al país por contrabando. En segundo lugar, vamos a observar esta cápsula, ¿ok?, que recubre el pico de la botella. Esta cápsula tiene como principal función ser una garantía de que esta botella no se ha abierto, y pueden observar que existen diferentes tipos de cápsulas, diferentes colores. Hay unas que son negras, esta que está acá es anaranjada, en fin, ahí esta es dorada. Eso depende de lo que quiera hacer la bodega. Si eliminamos la cápsula, vamos a encontrar el corcho, y evidentemente ese corcho es una expresión pues de que está este vino más que sellado. Bien, luego de esto vamos a observar lo que es la etiqueta. Vamos a tener en la parte del frente, se le llama etiqueta, y en la parte de atrás sería la contraetiqueta. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros leer? ¿Qué podemos encontrar? Fíjense, lo primero que vamos a ver es el logo, luego podemos ver la marca en el caso de este vino, luego podemos ver la cepa, podemos ver el país de origen de este vino, la región, si se trata de vino tinto o vino blanco, y luego tenemos acá todo lo que tiene que ver con la parte de permisología. Y bueno, y lo más importante, el año del vino. Entonces, fíjense ustedes, cuando nosotros vemos palabras como Merlot, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Carmener, Malbec, Bonarda, Nebbiolo, estos son cepas. ¿Qué son las cepas? Las cepas son el tipo de uva, y dependiendo de tu gusto vas a escoger una cepa adecuada a ese tipo de gusto. ¿Y por dónde parte este tipo de gusto? Bueno, si a ti te gustan, por ejemplo, o vas a acompañar quizás platos determinados, vas a escoger un vino que tenga una cepa que sea más
o menos astringente. Entonces, dependiendo de tus gustos, dependiendo de del vino que necesites para la ocasión que necesites, pues vas a escoger un vino con ese tipo de astringencia. En este caso, este sería una cepa Merlot, que es una cepa que suele tener una astringencia media alta. Y es muy importante que sepas el tipo de cepa, porque como te dije, pues de ello dependerá el tipo de comida que tú vas a comer, o bueno, la ocasión para la que tú vas a tener este vino, si es para una reunión, si vas a conversar, con quién lo vas a compartir. Todos esos son detalles muy importantes. Luego vas a tener acá el año del vino. Ahora, ¿qué quiere decir el año del vino? ¿Por qué las botellas de vino tienen el año? ¿A qué se refiere? ¿Al año en que la embotellaron el vino? ¿El año que se recogió la cosecha? ¿El año que la bodega decidió ponerle ese año porque fue el que más le gustó? La respuesta es muy sencilla. El año de la botella se refiere al año en que se recogieron las uvas, en que se cortaron esas uvitas de la planta de la uva que se llama la vid. Ese año es el que está plasmado acá, año 2019. En este caso tenemos una que es 2021. ¿Por qué hay unas botellas de vino que tienen el año y hay otras que no tienen el año? Por ejemplo, Tierra del Fuego. Miren, esta de Tierra del Fuego no tiene el año. ¿Y esto qué quiere decir? Que este es un vino que, como no tiene el año, entonces no es un vino que esté bueno en lo absoluto. El hecho de que no tenga el año la botella significa que aquí dentro hay mezclas de diferentes cepas. Por lo general son vinos blend, ¿ok? Blend significa mezclas de cepas, mezclas de uvas, y que también pueden ser mezclas no de un mismo año de cosecha. Puede haber mezcla allí de diferentes años, que muchas empresas, muchas bodegas, lo que hacen es que mezclan, digamos, los vinos que les quedan o buenas mezclas que tengan por allí guardadas, las mezclan y las elaboran una botella de vino. Aquí lo más importante es que si usted va a comprar una botella que no tenga el año en la etiqueta, pues que hables directamente en la tienda y puedas asegurarte que este es un vino que pues llegó hace poco a la tienda, que la empresa que lo importa o que lo fabrica efectivamente lo haya hecho en años recientes. De esta manera tú vas a poder allí garantizar que este producto pues está en buenas condiciones. Eso es lo que se refiere al año. Así que una vez que ya tú vayas a poder ver cuál es el año que aparece aquí en la etiqueta, ya tengas una conciencia muy clara que se refiere a ese año en que se cosechó la uva. De manera de que tú puedas tener ya una idea de más o menos el tiempo de vida. Ahora, tú te preguntarás, bueno, mientras más viejo ese vino es de mejor calidad. Depende. ¿De qué depende? Bueno, mira, existen vinos que pasan por barricas de madera y vinos que no pasan por barricas de madera. En el caso de los vinos que no pasan por barricas de madera, se refiere a vinos jóvenes. Si pasó por madera, tiene una clasificación dependiendo del tiempo que haya pasado en madera. Los vinos que no hayan pasado por barricas de madera los vamos a llamar vinos jóvenes. Ahora, en la etiqueta nos va a decir si este vino es joven. Hay etiquetas que sí te lo dicen y hay etiquetas que no te lo dicen. Ojo, no necesariamente te tiene que decir si es vino joven o no. Aquí es donde yo siempre les recomiendo, bueno, y esta es la importancia del por qué aprender estos temas básicos del vino. Por eso me encanta que estés aquí. Y precisamente estos son los temas que nosotros tratamos en este canal. Así que te invito a que te suscribas si te gusta el vino y si quieres aprender lo básico y lo sencillo, te invito a que te suscribas al canal, le des clic a la campanita para que te puedas enterar en el momento que vaya a sacar un nuevo video. Es muy importante. Entonces, a todos los que quieren aprender, es muy importante que ustedes sepan que el año de la etiqueta, en el caso de un vino joven, es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque de ello va a depender si este vino está en buenas o malas condiciones. Los vinos jóvenes, es decir, vinos que no han pasado por barricas de madera, tienen una duración aproximada entre 4 y 5 años. ¿Por qué? Porque cuando se elabora el vino, por ejemplo, en el caso de este Arauco Merlot, este vino se elaboró no en barricas de madera en un principio, sino que se elaboró en grandes tanques de acero inoxidable. Así es como hoy en día se hacen los vinos, y aproximadamente duró allí en ese proceso de elaboración entre 6 a 9 meses. Luego de ese tanque de acero inoxidable,
se va directamente a embotellarse y sale a la venta. Esos son los vinos jóvenes y son, por cierto, la mayoría de los vinos que conseguimos en el mercado. Entonces, por ejemplo, este vino que está acá, que es de la cepa Merlot año 2019, si nosotros contamos a la fecha de hoy, es decir, 2024, ya han transcurrido 5 años. Entonces, ¿qué podría esperar yo de este vino? Oye, este es un vino que ya tiene 5 años, es un vino que ya está en decadencia, o sea, sin duda este vino ya pasó su mejor momento, está en decadencia. Cuidado si el vino ya no está en malas condiciones, porque recuerden que no pasó por madera. Entonces, cuando tú vayas a un anaquel y vayas a comprar el vino, tienes que fijarte muy bien si este vino no pasó por madera, porque si es 2019, estamos a 2024, probablemente este vino no esté en las mejores condiciones para que lo puedas disfrutar. Ocurre muchísimo, que pasa tanto en automercados como en licorerías, que este tipo de vinos los ponen a un precio súper económico, lo ponen en oferta, y eso es una alarma que tú tienes que tener cuando veas vinos que están a una oferta muy especial. Chequeale la fecha, chequeale el año, porque lo más probable es que se trate de un vino, por ejemplo, que esté como este, que ya haya pasado su mejor momento, y por eso los venden a un precio muchísimo más económico. Es muy importante que sepas el tema de la fecha, que lo domines, porque fíjense ustedes, ¿qué es lo que ocurre con un vino? Imaginémonos literal una parábola, ok, que se las voy a dibujar aquí. ¿Cómo es una parábola? Una parábola tiene un momento de subida, así como está acá, como la parábola acá sube, luego llega a su cresta y luego viene la bajada. ¿Qué ocurre? El vino, por ejemplo, si hablamos que la duración es más o menos aproximadamente unos 5 años, cuando está acá podríamos ver que está en sus primeros años de vida, luego llega a este punto en la parte de arriba, y quiere decir que este vino está en su mejor momento, y cuando estamos acá en la cresta, en la punta, hay aquí como una especie de meseta donde ese vino se va a mantener en, digamos, su mejor momento. Pero luego, ¿qué ocurre? Lo inevitable, la caída. El vino empieza a caer, empieza a dañarse al punto que, bueno, ya no tiene marcha atrás. Una vez que empieza la caída, ya aquí no hay marcha atrás. Entonces, tengan este gráfico siempre presente, porque muchas veces pensamos, y existe ese mito, que el vino mientras más viejo mejor. Y esto no es así. Esto no es así. Está, claro, mientras más viejo hasta cierto punto, pero recuérdense que luego viene la caída. Por eso es tan importante que sepas leer una etiqueta de vino, que eso precisamente es lo que estamos tratando el día de hoy. Y sobre todo, en cuanto al año, sepas muy bien que si se trata de un vino joven, pues ese vino no te va a durar más de 4 a 5 años. Luego tenemos los vinos que han pasado por barricas de madera, y es aquí donde saber leer la etiqueta es sumamente importante, porque fíjense, ¿qué pasa si yo hubiese visto este vino 2019 a la fecha de hoy? Si lo veo a la venta, yo digo, oye, mira, probablemente ese vino no pasó por madera, o sí pasó por madera. Entonces, ¿qué haría yo? Si pienso que no pasó por madera, bueno, leo la etiqueta, pero también leo la contraetiqueta. ¿Por qué? Porque si es 2019 y estamos en 2024, yo pensaría que este vino podría comprarlo siempre y cuando haya pasado por madera. Pero si el vino no pasó por madera, definitivamente no lo compro. ¿Cómo voy a saber yo si ese vino pasó por madera? Leer toda la etiqueta. En la etiqueta, si los vinos pasaron por madera, debería de darme luces. Es decir, debería de anunciarme si pasó por madera con palabras, por ejemplo, como crianza, roble, madera, inclusive reserva, gran reserva. Esas son palabras que me indicarían si este vino pasó por madera. Pero como este vino no me lo dice en la etiqueta frontal, yo entonces leería la contraetiqueta. Si pasó por madera, este vino en la parte de atrás me debería de decir si pasó por madera, cuántos meses pasó por madera, y debería darme algunas luces. En ese caso, si este vino me dijera que pasó por madera, yo sí, a pesar de que es 2019, yo sí me atrevería a comprarlo. ¿Por qué? Porque la madera efectivamente le da más vida al vino. La madera le proporciona más durabilidad al vino. Eso es una de las características maravillosas que tiene la madera, darle mayor vida al vino. ¿Qué le da más vida al vino también? Oye, el nivel de grados alcohólicos. Mientras más grado alcohólico, el alcohol ayuda a
conservar. Así que ese sería otro indicativo. Pero fíjense que en el caso de este arauco, pues no me lo dice ni en la etiqueta ni en la contraetiqueta. Por lo tanto, vamos a asumir, a pesar de que no me dice acá vino joven, que se trata de un vino joven. No es el caso, por ejemplo, de este vino de Pomar, que fíjense ustedes que sí claramente nos dice vino tinto joven. Allí ya la etiqueta te lo está diciendo. Entonces, al decirme acá vino tinto joven, yo asumo pues que este es un vino que no pasó por barricas de madera. De hecho, pues la etiqueta me lo dice. Pero esto no ocurre con todos los vinos. No todos los vinos te dicen, mira, este es un vino joven, este vino no pasó por madera. Hay que intuirlo, como el caso de este arauco. Y la forma intuitiva de asegurarnos es eso. Al leer la etiqueta y la contraetiqueta, no ver ningún tipo de indicio que ese vino pasó por madera, pues vamos a entender que no pasó por madera. Sobre el punto de estas palabras que les había comentado de reserva, gran reserva, crianza, roble, que aparece en los vinos, fíjense que hay países que no le paran ni medio a estas palabras, como es el caso de Argentina, de Chile, porque esto obedece, en el caso de España, a una regulación. ¿Ok? En España esto sí está regulado. Si un vino español tiene en su etiqueta y dice crianza, es porque, de acuerdo a la ley, ese es un vino que pasó hasta un año en barricas de madera. Por eso puede decir que es crianza de 6 meses a un año. En el caso de los vinos reserva, esto de acuerdo a la ley de España, pasan un mínimo de un año en barricas de madera. Un vino español que dice reserva, ya ustedes saben que mínimo ese vino pasó un año en barricas de madera. Y en el caso de los gran reserva, tienen que pasar mínimo 2 años en barricas de madera para que puedan tener en la etiqueta gran reserva. Y de seguro que esa etiqueta te va a describir cuántos meses pasó ese vino por madera. Pero ya el hecho de que diga gran reserva o reserva, ya tienes que saber que mínimo en el caso de los reserva pasó un año en madera y en los gran reserva mínimo 2 años. Pero es muy importante que tengas que tener mucho ojo, ¿no? Y esto es por eso que me encanta que estés aquí, para poder darte estos tips que casi nadie te suele dar en materia de vino. Y te lo digo porque tienes que tener mucho cuidado, porque por ejemplo, vinos como este que tengo acá, fíjate tú, este vino te dice reserva. Tú que vas a pensar, wow, este es un vino reserva, o sea que este es un vino que pasó mínimo un año en barricas de madera, de acuerdo a la legislatura española. Y resulta ser que hay otro tema muy importante que tú tienes que ver, que es la región, el lugar donde fue elaborado este vino. Y ese es el otro punto que tengo que contarte sobre la etiqueta del vino. Oye, saber de dónde es ese vino, cuál es la región donde se fabricó, donde se elaboró este vino. ¿Esto por qué te lo digo? Porque fíjate, a pesar de que aquí dice reserva, como esto es un vino chileno y Chile no tiene la misma legislación en materia de vinos que el caso de España, Chile no le para ni medio, no le importa nada que esto sea reserva, gran reserva, ni tampoco Argentina ni otros países. Y bueno, ellos ponen en su etiqueta reserva, como ellos, la ley no los limita, pues ellos tranquilamente ponen reserva en sus vinos, muchos de ellos, o ponen hasta gran reserva, ponen cualquier tipo de palabras que quizás te pueden incitar a pensar que ese vino pasó el mismo tiempo que pasaron los vinos españoles en madera. Entonces, ¿qué haría yo si me consigo con este vino que dice reserva? Yo voy a ver, mira, dice reserva, wow, este es un vino que pasó entonces mínimo un año en barricas de madera. Oye, mira, si fuera español me quedaría tranquilo y sí, es así. Pero como es chileno, yo voy a, mira, capaz dice reserva, capaz pasó o no pasó por madera, porque también puede que no haya pasado por madera, pero en Chile le ponen reserva. Eso puede suceder, al igual que en Argentina, como te decía. Por eso yo simplemente lo que voy a hacer es confirmarlo. ¿Cómo lo voy a confirmar? Leyendo la contraetiqueta. Entonces, les voy a leer acá la contraetiqueta. Fíjense que dice, nuestros vinos Appletauer Reserva corresponden a vinos envejecidos en barricas de roble por 8 a 10 meses. Entonces yo aquí sí certifico y me quedo tranquilo que este vino sí pasó por madera. Pero fíjate que pasó de 8 a 10 meses. De acuerdo a España, es mínimo un año. Mínimo un año para que pueda decir reserva en la etiqueta. Pero no pasa nada. Yo simplemente me quedo tranquilo porque aquí te lo dice. Y si me gustan los vinos que yo pueda sentir esa sensación de la madera, oye, este sería una muy buena opción. Por eso es muy importante que sepamos muy bien a qué se refieren estos términos de la etiqueta. Y ustedes pensarán, oye, entonces Chile se está aprovechando de esto. Mira, yo no creo que sea un tema que se esté aprovechando, sino que simplemente es un tema de mercadeo. Me parece válido porque
pues su país no lo limita a esto. Así que es perfectamente válido porque, digamos, son términos que se suelen utilizar en el mundo del vino. Por eso lo más importante es el conocimiento y que tú de alguna manera simplemente no te dejes llevar cuando veas que simplemente te diga reserva, sino que, oye, verifiques y leas. Muchas veces no nos gusta leer, muchas veces no nos gusta leer las cosas, y lo mejor es que nosotros podamos verificar leyendo la contraetiqueta. Ahora, ¿qué hubiese pasado si aquí detrás no me dice absolutamente nada? O sea, no me dice, aquí dice reserva en la etiqueta, pero en la contraetiqueta no me dice que pasó por madera. Oye, yo intuiría que este vino no pasó por madera, sino que simplemente la empresa le puso reserva y ya. Es más, hay marcas que se llaman reserva, reservado, y eso de alguna manera induce a que el consumidor crea que es un vino que pasó por barricas de madera, y no es así. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Venezuela, es un vino Pomar Crianza, vino venezolano. Y fíjense ustedes, si yo leo en la etiqueta frontal, me dice crianza tinto, pero en la parte frontal no me dice si pasó por madera. Entonces, ¿qué haría yo? Lo que les comenté, bueno, vamos a leer la contraetiqueta. Entonces, vamos a ver qué nos dice la contraetiqueta. Pomar Crianza es un vino de reposo breve en barricas de roble. Destaca por sus notas afrutadas y de combinando la vivacidad de la juventud con el inicio de la madurez, de color rubí intenso, tonalidades rojo cereza, aromas que recuerdan a frutos rojos, algo de confitura y delicados matices de especies dulces avainillados, ataque moderado en boca, de taninos en grado medio, buena estructura, equilibrada acidez, amplio, elegante y de persistente final, ideal para acompañar comidas con sabores moderados, estofados de larga cocción, cordero al horno, carnes a la brasa, pescados de salmón y quesos de mediana maduración. ¿Por qué te leí todo esto? Porque yo quería ver si me decía cuánto tiempo había pasado por madera. Fíjense que al principio me dijo que sí, pasó un breve reposo en madera. Entonces, ya con este hecho, ya yo entiendo que este es un vino que sí pasó por madera. Oye, tampoco me interesa exactamente cuántos meses, forma precisa, el vino pasó por madera. Simplemente, en el caso que me interese comprar un vino que haya pasado por madera, oye, con saber que este es un vino que te lo dice en la contraetiqueta que sí pasó por madera, pues no hay ningún problema. Yo creería que si dice crianza, pues de alguna manera acogió la ley o digamos el estilo de España y por lo menos un año habrá pasado en madera. Yo les digo que conozco los vinos Pomar, que además aprovecho para decirles que soy uno de los embajadores de Pomar. Les puedo decir que efectivamente este es un vino que sí pasó 12 meses en barricas de madera. Esto porque yo lo sé, porque lo he investigado, pero aquí en la contraetiqueta me dice que efectivamente este vino sí pasó por madera. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta de la etiqueta del vino es el tema de la región. Por lo general, la mayoría de los vinos en su etiqueta o contraetiqueta te puede decir la procedencia de este vino. En este caso, tenemos acá que se trata de vinos Pomar y lo vamos a ver que en la parte de abajo dice dónde se elaboró. Dice hecho en la República Bolivariana de Venezuela. En el caso de los vinos chilenos, también te dice vino chileno, además te dice la región, te dice Valle Central. Estos son datos muy interesantes porque, como bien sabes, dependiendo de la región donde se siembre, mejor dicho, la uva, ese vino o esa cepa va a tener ciertas características que le va a dar ese terroir, es decir, ese terruño de donde procede el vino. Por eso, este es otro dato muy importante que tú tienes que saber al momento de comprar un vino, al momento de leer la etiqueta. Porque, por ejemplo, si te provoca un vino de la región de Italia, si quieres probar un vino quizás de regiones que son poco comunes, como es el caso de Venezuela, pero también como es el caso de Nueva Zelanda, Australia, vinos que de alguna manera también son de excelentísima calidad. El vino surafricano también es muy bueno y que te invito a que le des también la oportunidad. Acá en Latinoamérica también tenemos vinos muy buenos, como el caso de Bolivia, el caso de Perú, también realizan vinos muy buenos. Si nos vamos a Norteamérica, pues el vino mexicano también es de excelentísima calidad. A mí me impacta como la industria del vino en México es algo que, wow, es maravilloso. Hay unas bodegas mexicanas increíbles al norte de México, de verdad, a una altura de grandes bodegas. Así que el vino mexicano se los quiero recomendar muchísimo porque México realiza muy buen vino. Otro de los puntos importantes que vamos a conseguir en una etiqueta de vino es el grado alcohólico. Por ejemplo, aquí podemos ver que este vino Pomar Crianza tiene un grado alcohólico de 12 grados de alcohol. Vamos a ver, este tinto dice que también tiene 12 grados de alcohol. Vamos a ver, este vino chileno dice que tiene 13 grados de alcohol, un poco más. Lo vas a ver también en la etiqueta frontal
Este Apaltagua dice que tiene 14 grados de alcohol. Fíjense, aquí tenemos 12, 13 y 14 grados de alcohol. Eso al final lo que nos va a indicar es, bueno, ese nivel alcohólico que tiene el vino, y de acuerdo a tu gusto hay personas que les gustan vinos con altos grados de alcohol, hay unas personas que prefieren vinos donde no se les sienta pues mucho ese grado alcohólico, por lo que buscan vinos con un grado alcohólico bajo. Así que es un punto también importante que tienes que tomar en cuenta. Otro de los puntos interesantes que vas a ver en la etiqueta es quién es la bodega que elabora el vino, cómo se llama ese viñedo, cómo se llama esa bodega, esa empresa, ese fabricante que realiza el vino. Siempre lo vas a tener también en la etiqueta. Es una norma además que suelen tener todos los países. En este caso lo hace Bodegas Pomar. En el caso de este Arauco lo hacen, aquí te lo dice, producido por Cremaschi Furlotti. En este caso de Apaltagua lo elaboran, en la etiqueta te lo dice, elaborado por Viña Apaltagua Ltda, Fundo San José de Apalta, ¿ok? Así se llama esta bodega. Así que eso es un punto pues muy importante, porque como ustedes saben hay muchas bodegas que tienen diferentes marcas, que tienen diferentes líneas además de vinos. Por eso también es importante saber cómo se llama esa bodega. Y por último, te quería mencionar sobre la etiqueta del vino, el tema pues de la contraetiqueta. En la contraetiqueta, como te lo he dicho anteriormente, vas a poder encontrar ya información un poco más elaborada, como por ejemplo esta descripción que te había leído antes sobre cómo se elaboró este vino. Te pueden hacer recomendaciones, cómo armonizar el vino, a qué temperatura puedes servirlo. Aquí también te lo puede decir, temperatura ideal a 18 grados. Muy típico, por cierto, los vinos que pasan por barricas de madera, servirlo a una temperatura quizá un poquito más alta que si fuese un vino joven, que más o menos la recomendación va de 16 grados, 18 grados. También te habla sobre más detalles de la bodega, página web de la bodega, si tiene algún pues sello de garantía respecto a el modo como esta empresa elabora el vino, si respetan el tema de la sustentabilidad. Eso también muchas bodegas lo destacan. Así que vamos a ver, en este caso de Arauco, este vino chileno, hay contraetiquetas que te pueden narrar historias. El caso, por ejemplo, de Casillero del Diablo es interesante porque en la etiqueta te dice la historia del por qué el vino se llama Casillero del Diablo. Y en fin, te da algunas recomendaciones, como por ejemplo el consumo de alcohol en exceso es nocivo para la salud, que eso es algo que también decimos muchísimo acá. Y también te dice datos importantes, si contiene o no contiene sulfitos, que esto también es muy importante porque hay personas que son alérgicas a los sulfitos. Recuerden que los sulfitos son conservantes del vino, es decir, que ayudan a que ese vino dure un poco más también en el tiempo. Espero que este video te haya servido para poder entender mucho más todos estos aspectos básicos y sencillos sobre el vino, sobre las etiquetas del vino, y al momento que vayas a comprar un vino pues leas la etiqueta y ya sepas esos detalles importantes que tienes que saber sobre el vino. Así que ya sabes que el mejor vino es el que más te gusta. Disfruta con moderación, con responsabilidad. Gracias por llegar hasta acá. Por favor, recuerda suscribirte a este canal, darle clic a la campanita para que te enteres del momento en que yo saque un video nuevo y puedas verlo. Déjame tu comentario, qué te pareció, qué piensas sobre este tema de las etiquetas, si sueles leer las etiquetas. Me gustaría leerlos para poder interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Salud, que la pasen chévere, disfruten y gracias.